María, justamente hablando de la construcción de candidaturas de ultraderecha en el continente americano y cómo se han ido generando factores de apoyo a candidaturas express, como las que estamos señalando, pues ha habido un hecho que aparentemente es policíaco, la denuncia contra un personaje que ha sido el creador de un portal de ultraderecha que difunde desinformación, contrainformación, mentiras, calumnias, que se ha especializado en estar generando toda una serie de señalamientos adversos contra procesos progresistas en el continente y que tiene una reproducción en México gracias a la invitación que hizo Ricardo Salinas Pliego para que se instalara aquí La Derecha Diario. Es Fernando Cerimedo, arrestado, acusado de intentar el asesinato de quien fue su pareja y que lo denuncia con una serie de acusaciones políticas graves y muy fuertes. ¿Qué opinas de este tema y lo que implica para tener contexto de estos portales que llegan para crear o intentar crear candidaturas veloces de ultraderecha? María. Sí, esto que está pasando, Julio, compañeras, es que responde a algo que hemos denominado la disputa por el sentido. Hoy sabemos que a través de redes sociales, a través de medios de comunicación masivas, se dispone de la opinión política. Y es que durante mucho tiempo hubo varios presidentes que estuvieron mencionando que las preferencias electorales podían ser modificadas por las opiniones que se vertían en redes sociales, que no es inocente. Por supuesto que en México nos cuesta un poco de trabajo este debate, porque gracias a nosotros, o sea, gracias a las redes sociales, se logró podernos disputar la hegemonía mediática que era lo que veníamos viviendo en México. Por supuesto que nos cuesta trabajo dudar de esto, porque para nosotros las redes sociales siempre han sido una herramienta de emancipación, una herramienta de liberación política y una herramienta de disputarnos la narrativa que nos quieran imponer los medios de comunicación. Sin embargo, creo que en este momento es importante mencionarlo porque lo que se está haciendo en México es que se están incorporando nuevas narrativas mediáticas, La Derecha Diario con Javier Negre, con Fernando Cerimedo, están haciendo una campaña mediática y no solo con eso. Tenemos el caso del Honduras Gate, y menciono el caso de Honduras porque en Honduras empezaron a fabricar el primer fraude electoral de este año, y fue a través de modificar la percepción política a través de los medios de comunicación. Entonces, y medios de comunicación no tradicionales, medios de comunicación sea redes sociales. Entonces, creo que es algo muy importante de legislarlo, es algo que Lula da Silva ha mencionado permanentemente el año pasado y todavía hizo una legislación sobre cómo se modifican las opiniones en redes sociales y cómo regulamos eso y cómo regulamos la verdad, porque pareciera que en este momento es imposible conocer la verdad. Vemos que cada vez se modifican con inteligencia artificial imágenes que parecen cada vez más reales y que inclusive se han subido imágenes de la presidenta, y creo que estamos en un momento importante en la época de la humanidad donde tenemos que defender la verdad, y cómo los medios de comunicación, estos espacios, están creando resistencia ante cualquier embate que la derecha puede implementar o diseñar para poder ganar la disputa electoral, que ya no la están ganando en las urnas. La derecha internacional ya no está ganando con fraudes y está ganando con la modificación de opiniones a través de grandes medios de comunicación. Entonces yo le pido a la gente acá que nos escucha que confíen. Yo sé que confiamos mucho en las grandes plataformas para podernos disputar y ganar finalmente en un resultado electoral importante, pero les pido también que en este momento empecemos a desconfiar porque se viene una campaña y México sería la cereza del pastel de la derecha internacional. Gracias, María. Teresa Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema, este tipo de desinformación mediante empresas de Internet y el caso específico de La Derecha Diario en México y este pues episodio que está generando mucha información en Argentina, en Bolivia, donde este personaje, Cerimedo, es eh, asesor del presidente actual Rodrigo Paz, sumamente impugnado por movimientos populares y que además también ha tenido participación con los Bolsonaro en Brasil? En fin, ¿cómo ves todo este escenario, Teresa? Me centro en un aspecto que tiene que ver con lo más morboso del tema, porque creo que políticamente hay que hacer una lectura al respecto, que tiene que ver con la razón de su detención por un intento de feminicidio, una tentativa de feminicidio contra su expareja sentimental.
¿Y por qué lo veo así? Porque yo de verdad creo que si bien en episodios previos de la historia habíamos visto cómo ciertos procesos de exacerbación del capitalismo promovían ciertos procesos de exacerbación de ciertas masculinidades, no se podría entender el fascismo italiano, el nazismo en Alemania sin la exaltación de cierta masculinidad exacerbada, pero hoy por hoy este giro a la ultraderecha y este atizamiento de las ideologías de ultraderecha tienen a la masculinidad exacerbada como un baluarte político que exaltan y que exaltan con orgullo. Tenemos a Estados Unidos gobernado por un pederasta, delincuente procesado por delitos que tienen que ver con el ejercicio de esta masculinidad exacerbada, ¿no? Tenemos en Argentina a un incel gobernando la Argentina y que proyecta esa masculinidad tóxica, exacerbada, violenta, misógina contra las mujeres. Lo que vemos del personaje del Espriella es un poco lo mismo, ¿no? Y me parece que el perfil de Fernando Cerimedo es exactamente el mismo, ¿no? Y tenemos, creo yo, que preguntarnos por qué, encontrarle como cierta cadena causal a decir por qué esta exacerbación de la masculinidad misógina, violenta, es un pilar tan fuerte de los movimientos de ultraderecha hoy por hoy, y por qué hay esta proyección de este tipo de liderazgos en México, el liderazgo de Salinas Pliego o el protoliderazgo, el pseudo liderazgo de Salinas Pliego, o lo problemático que fue construir el liderazgo de un Verástegui, justo porque posaba sobre él una posible historia homosexual, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué esta exacerbación de la masculinidad es tan central? Me parece que porque sí debemos entender al ascenso de la ultraderecha hoy como una respuesta del sistema, del status quo, del sistema capital, al ascenso del feminismo. No se entiende de otra manera por qué la masculinidad exacerbada y la misoginia se volvió plataforma política de las ultraderechas. Y creo que el personaje del que estamos hablando ahorita pues lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Y creo que es una cosa que tenemos que pensar, sí desde el periodismo, sí desde el día a día, y en la disputa en las redes. Por eso es muy importante que la disputa en las redes no solo sea sobre lo que hace Trump cotidianamente, sino sobre el tamaño del desafío que el movimiento feminista puso en la mesa de debate a escala internacional y el tamaño de la respuesta misógina y de masculinidades exacerbadas que se está virtiendo con la generación de la machósfera y todo esto que ya está siendo incluso a ser estudiado, ya está comenzando a ser estudiado desde pues, la mirada más pausada de la ciencia social, ¿no? Bien, gracias, Teresa. Sobre este tema, Connie, ¿qué nos dices? ¿Cómo ves este tema de este personaje, de los portales y la construcción de instancias presuntamente informativas al servicio de la ultraderecha? Connie. Sí, yo quisiera sumar algunos registros a lo que han dicho María y Tere. Lo primero es, o sea, sí coincido en términos de esta visión patriarcal, machista, pero hay que señalar un dato interesante que de hecho ha declarado la expareja de Cerimedo, que es que en realidad intentó asesinarla, ¿no? Porque ella tenía mucha información acerca de los vínculos que hay con Israel, ¿no? Entonces, no es solamente porque sea mujer, no es solamente porque sea su pareja, sino por el tipo de información que ella tiene y lo que representaría para él en términos del riesgo en este momento. Esa es una parte y que tiene que ver con quién es Fernando Cerimedo. En efecto, es el nombre del principal halcón mediático de Estados Unidos e Israel en América Latina. Eso es importante decirlo. Los instrumentos que utiliza, estos instrumentos mediáticos, por supuesto que son su herramienta fundamental. Pero, de alguna manera, cuando estamos hablando de qué representa este personaje, pues se trata justamente de un operador político dedicado a sembrar odio, a fabricar mentiras, y a desestabilizar particularmente los procesos democráticos en toda América Latina. Y entonces, cuando hablamos del momento en el que llega Donald Trump en 2024, cuando regresa por segunda vez este personaje también descrito por Tere hace un momento, lo que tenemos es a la par la llegada de Cerimedo. Y entonces, claro, todas las campañas electorales a partir de ese momento han sido acompañadas por este personaje, es decir,
todos los candidatos de Washington que han sido impuestos en América Latina han sido acompañados por este personaje a partir de 2024. Entonces, la pregunta que surge de alguna manera para mí es, bueno, ¿y por qué en este momento se detiene a Fernando Cermedo en Bolivia, cuando al mismo tiempo, en este momento, él está siendo asesor de Rodrigo Paz, que gobierna y que es impugnado? O sea, pareciera que están en confrontación dos partes del mismo lado. Es decir, Rodrigo Paz es un ultraderechista, Cermedo también, y en ese momento se da la detención. Entonces, yo lo que empiezo a ver, a vislumbrar es el problema es claro, es este entrecruzamiento entre política y sector empresarial. Y doy otro dato. Cermedo salió huyendo de Argentina. Hay que recordar que fue asesor también de Milei, ¿no? Pero salió huyendo de Argentina un poco porque se le acusó de algún modo de traicionar, porque cuando salió el caso de los audios de Andis, donde se filtraron grabaciones de Diego Españolo, creo que se llama así, en términos de que Karina Milei estaba, digamos, comprando o haciendo transacciones de medicamentos en términos de corrupción. Se da esto, Cermedo es llamado por la justicia y él declara que en efecto que los audios son reales. Aunque él no es el que la acusa, pero él dice, en efecto, los audios son reales. Pero él era asesor de Milei, era asesor de ese gobierno que llegó al poder de ultraderecha. Entonces, lo que yo empiezo a vislumbrar es que esta articulación entre política y empresarios empieza a vislumbrar una forma de disputa que va más allá de izquierdas o derechas. Hoy lo que está en disputa es la disputa de esas élites. Hoy están entrando en juego estas élites que de alguna manera lo que están haciendo es dividirse, digamos, confrontarse en términos de los gobiernos latinoamericanos en este caso, pero también de la disputa por el poder en términos de los recursos, en términos del enriquecimiento radical. Hay que ver lo que acaba, o sea, en Estados Unidos, ¿no? O sea, Donald Trump ha multiplicado su riqueza de manera, o sea, terriblemente ofensiva. Y lo mismo está sucediendo, o sea, es como si los ultraderechistas no estuvieran pensando en la prolongación de sus gobiernos como tales, sino en la prolongación de sus riquezas. Y eso tiene fuertes consecuencias para las izquierdas, porque frente a qué estamos luchando, frente a dinámicas que no se reducen simplemente a tener un gobierno para articular mecanismos de orden social, bla, 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 sino qué es lo que se está jugando en este entrecruzamiento entre política y sector empresarial, que están ocupando mecanismos pseudo democráticos para llegar al poder y para, bueno, pues establecer el enriquecimiento ilícito a cualquier precio, ¿no? Entonces son como muchos registros, Julio, Sí. colegas, ¿no? Sí, bien. Connie, gracias.